¿Sabías que una lluvia tan intensa pudo haber cambiado el rumbo de toda la humanidad? El relato del gran diluvio y la famosa Arca de Noé es una de las historias más impresionantes de la Biblia, pero también una de las más misteriosas. Hoy vamos a explorar si fue un mito o si realmente tuvo raíces en hechos históricos. Y antes de empezar este viaje lleno de enigmas, te invito a suscribirte al canal, porque aquí siempre descubrirás teorías prohibidas y secretos ocultos de nuestro pasado. La historia cuenta que Dios, cansado de la corrupción humana y decepcionado con su creación, decidió poner fin a la humanidad de entonces, así como a criaturas extrañas mencionadas en textos antiguos, como gigantes. Sin embargo, eligió a Noé y a su familia para sobrevivir y comenzar de nuevo. La misión fue clara: construir una enorme embarcación y reunir en ella a un par de cada especie animal. Un relato cargado de simbolismo que fascina tanto a creyentes como a escépticos. Lo más curioso es que la idea de un gran diluvio no aparece solo en la Biblia. Civilizaciones mucho más antiguas ya hablaban de inundaciones catastróficas. En la epopeya de Gilgames, escrita casi 2000 años antes de Cristo por los babilonios, también se relata cómo un héroe construyó un barco gigante para sobrevivir a una gran inundación. No es coincidencia que en Mesopotamia, donde surgieron las primeras ciudades, las crecidas de ríos fueran constantes y devastadoras. Los arqueólogos encontraron pruebas de una inundación tan masiva en esa región que dejó más de 2 metros de sedimentos, enterrando aldeas enteras. Imagina ver tu ciudad desaparecer bajo toneladas de barro. Para los antiguos, eso fácilmente podía interpretarse como el fin del mundo. Así, el relato bíblico del diluvio quizás sea una versión magnificada de tragedias locales. La memoria colectiva transformó un desastre natural en una narrativa sagrada que sobrevivió miles de años. Los relatos bíblicos describen la arca con medidas sorprendentes: 135 metros de largo, 22 de ancho y 135 de alto. Matemáticos y expertos en construcción naval actuales aseguran que esas dimensiones podrían sostener una embarcación robusta y navegable, aunque transportar a todas las especies animales sigue siendo casi imposible. Aún así, la precisión de las medidas indica un conocimiento extraordinario para la época en que se escribió la historia, entre 100 y 1500 años antes de Cristo. Además, se calcula que la arca vacía pesaría alrededor de 100 toneladas, una magnitud impresionante para esos tiempos. Si consideramos el contexto histórico, construir algo así habría requerido recursos y organización inimaginables. Esto hace que la narrativa bíblica no solo sea un relato religioso, sino también un ejemplo de ingeniería antigua llevada al límite. El misterio sobre cómo Noé pudo realizarlo sigue despertando curiosidad y debates entre científicos y creyentes. Si el arca realmente existió, ¿sería posible hallar evidencias de su ubicación? Desde la antigüedad, varias leyendas y teorías han intentado ubicarla, pero las primeras expediciones serias comenzaron en el siglo XIX, durante la fiebre de exploradores que desenterraban civilizaciones antiguas. En 1876, James Brice escaló el monte Ararat en Turquía, mencionado en la Biblia, y aseguró haber encontrado un fragmento de madera que coincidía con los relatos, aunque nunca pudo confirmarlo científicamente. Desde entonces, muchas expediciones han buscado restos en el Ararat y otras regiones de Turquía. Se hallaron materiales orgánicos, pero ninguno probó de manera concluyente que el diluvio y el arca ocurrieran allí. La ciencia sigue siendo escéptica, pero la fascinación por descubrir la prueba final continúa. Para algunos, la búsqueda del arca es tanto una aventura arqueológica como un misterio religioso que desafía siglos de historia y fe. Uno de los milagros más conocidos de Jesús, la multiplicación de los peces, también ha sido analizado por científicos. Según los textos bíblicos, Jesús alimentó a una multitud con unos pocos panes y peces, y en otra ocasión ayudó a pescadores frustrados a llenar sus redes.
Los investigadores sugieren que estos milagros podrían tener explicación natural, vinculados a fenómenos climáticos o fluviales. En estudios recientes sobre el mar de Galilea, se observó que un fenómeno llamado seixa provoca que el agua fría, pobre en oxígeno, suba desde el fondo, causando la muerte masiva de peces. Esto facilita capturas abundantes, similar a las descritas en los milagros. Así, lo que parece sobrenatural podría ser la interpretación de eventos naturales inusuales en aquella época, manteniendo el misterio y la fascinación por los relatos del Nuevo Testamento. Según la Biblia, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por Dios debido a los pecados de sus habitantes. La destrucción se describe como fuego y azufre cayendo del cielo, una de las narrativas más impactantes y visuales del Antiguo Testamento. Algunos arqueólogos creen que estas historias podrían tener base en catástrofes reales ocurridas en la región, como en la antigua ciudad de Telaán, situada hoy en Siria. Excavaciones recientes muestran una capa de ceniza de hasta 15 metros de profundidad, lo que sugiere una explosión devastadora, posiblemente causada por un meteorito alrededor del año 1650 alto. Calle, aunque no se puede confirmar que Telaán sea Sodoma o Gomorra, los hallazgos coinciden con la descripción bíblica de destrucción masiva. La ciencia permite interpretar estos relatos como registros antiguos de eventos naturales extremos. En la década de 1970 se descubrieron las ruinas de Ebla, una ciudad bíblica ubicada en la actual Siria, que coincide con los periodos mencionados en la Biblia. Los arqueólogos encontraron fragmentos de tablillas de arcilla en escritura cuneiforme, que mencionan otras ciudades bíblicas como Sodoma y Gomorra, sorprendiendo a los investigadores por su precisión histórica. Estas tablillas, datadas mediante carbono 14, revelan también nombres de personajes del Antiguo Testamento, como Abraham, Ismael y Esaú. La importancia de Ebla no es solo religiosa, ofrece evidencia sobre la vida cotidiana, la política y el comercio de las ciudades de la Edad del Bronce, mostrando cómo los relatos bíblicos podrían reflejar hechos históricos reales y detallados. A principios de los años 80, arqueólogos hallaron una tumba en la ciudad vieja de Jerusalén, cerca de la iglesia del Santo Sepulcro, que podría estar vinculada a familias poderosas y líderes de la época, incluyendo al mítico rey David. Vasijas de cerámica y recipientes de aceite fueron datados con carbono 14, confirmando que corresponden al periodo bíblico, reforzando la conexión entre arqueología y relatos antiguos. Por otro lado, en la década de 1960 se encontró en Cesarea Marítima una inscripción en latín que menciona a Tiberium Pensio Pilatos, prefecto de Judea, confirmando la existencia histórica del gobernador que juzgó y ejecutó a Jesús. Estos hallazgos muestran cómo objetos arqueológicos aportan pruebas concretas sobre personajes y eventos que antes solo se conocían a través de textos sagrados, uniendo historia y fe. La muralla construida por orden del rey Salomón, mencionada en los primeros libros del Antiguo Testamento, fue descubierta parcialmente en 2010 en Jerusalén, en la zona llamada Ciudad de David. La pared, de 70 metros de largo y 6 metros de alto, incluye una guarita y servía para proteger la ciudad. Este hallazgo confirma la existencia de estructuras impresionantes descritas en textos bíblicos y demuestra el nivel de ingeniería de la época. Por otro lado, las uvas de Jacob, mencionadas en el Génesis, fueron identificadas mediante excavaciones en el desierto de Negev. El análisis de ADN de semillas fósiles muestra que se trataba de una variedad utilizada hace más de 100 años, probablemente cultivada en templos bíblicos. Estas evidencias revelan cómo la agricultura y la viticultura en la región tenían gran importancia, confirmando detalles sorprendentes de los relatos antiguos. En el Evangelio de Mateo se relata que durante la crucifixión de Jesús, del mediodía a las 3 de la tarde, la tierra quedó cubierta por oscuridad, un evento simbólico que muchos investigadores creen pudo ser un eclipse lunar. Según el llamado informe de Pilato a Tiberio,
La luna aparecía con un tono rojo sangriento, mientras que las estrellas brillaban y se encendían luces en todo el mundo. La NASA, utilizando datos modernos, confirmó que un evento de este tipo ocurrió en el año 33 de Calle, coincidiendo con la fecha de la crucifixión. La luna se encontraba en fase menguante y adquirió tonalidades rojizas y anaranjadas. Esto muestra cómo fenómenos astronómicos reales pudieron inspirar relatos bíblicos, y cómo antiguos testigos interpretaron eventos naturales como señales divinas, mezclando ciencia y religión en una misma narrativa. La ciudad de Megido, también conocida como Tel Megido, fue una de las principales fortalezas de la antigüedad en Galilea, mencionada varias veces en la Biblia. Las excavaciones, iniciadas en el siglo XIX y aún en curso, han revelado estructuras que indican su importancia militar y comercial, incluyendo lo que se conoce como la Casa del Rey, posiblemente vinculada a Salomón. Fragmentos de cerámica con inscripciones fenicias muestran que Megido era un centro de comercio activo y estratégicamente ubicado. Estos hallazgos arqueológicos confirman que las ciudades bíblicas no solo existieron, sino que tenían influencia significativa en la política, economía y defensa de la región, proporcionando un contexto histórico real para los relatos sagrados que inspiraron generaciones. La famosa historia de David y Goliat, narrada en 1 Samuel 17, describe cómo un joven pastor derrotó a un gigante filisteo. Estudios modernos sugieren que la funda utilizada por David podría realmente herir a un hombre grande, dependiendo del tamaño de la piedra y la fuerza del lanzamiento. La ciencia confirma que una piedra densa, como las de la región de Tierra Santa, habría sido letal si se usaba correctamente. Por otro lado, algunos investigadores creen que Goliat, descrito como casi 3 metros de altura, pudo haber sufrido de una condición genética que aumentaba su crecimiento y afectaba su visión periférica. Esto explicaría cómo David logró sorprenderlo y vencerlo. La combinación de historia, arqueología y medicina moderna ofrece una visión fascinante de cómo eventos bíblicos podrían tener bases científicas y humanas. 7 libros del Antiguo Testamento relatan el largo periodo en que el pueblo hebreo vivió como esclavo en Babilonia, actual Irak. Hallazgos arqueológicos, incluyendo tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, confirman que los hebreos no abandonaron Jerusalén voluntariamente, sino que fueron desplazados por la fuerza, llevados hacia el este bajo el dominio del rey Nabucodonosor. Los registros muestran una disminución significativa de la población de Jerusalén, incendios y destrucción de edificaciones, coherentes con los relatos bíblicos. Estos datos históricos refuerzan la veracidad de las narrativas antiguas y muestran cómo la arqueología puede reconstruir hechos que la tradición oral o escrita ha conservado durante siglos, mezclando historia, religión y ciencia en un solo relato. En varios pasajes, la Biblia muestra conocimientos que hoy coinciden con descubrimientos científicos. Por ejemplo, Salmo 10 las 2 y 25-26 sugiere que el universo envejece, una idea similar a la segunda ley de la termodinámica sobre entropía. Isaías 4 las 0 y 22 menciona que la Tierra es redonda, mucho antes de Aristóteles y las grandes exploraciones. Además, pasajes de Job y Eclesiastés describen el ciclo del agua, anticipando la comprensión moderna del ciclo hidrológico. Estos ejemplos muestran que la Biblia no solo tiene valor religioso, sino también científico. Muchos de sus relatos reflejan observaciones precisas del mundo natural, fenómenos astronómicos y geológicos, que solo siglos después la humanidad pudo entender formalmente. La combinación de historia, fe y ciencia convierte estos textos en un legado sorprendentemente avanzado y atemporal. Si te fascinó descubrir los secretos del diluvio, la Arca de Noé y otros misterios bíblicos, no dejes pasar la oportunidad de seguir explorando con nosotros. En Teorías Prohibidas revelamos historias sorprendentes que conectan fe, ciencia y arqueología. Dale like,
Comenta tu opinión sobre estos relatos y suscríbete para no perderte ningún misterio del pasado y teorías que desafían lo conocido.